vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con el desenvolvimiento del registro de oposición vinculado al plan de pavimento. Lo hemos convocado al secretario de Gobierno, Andrés Grenón, y a la secretaria de Planeamiento y Servicios, Evangelina Pirola. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá. Bienvenidos. ¿Cómo va el registro, secretaria? El registro de oposición está marchando con normalidad. Recordemos que es lunes y viernes de 7 a 1, martes, miércoles y jueves de 7 a 4. Recibimos bastante concurrencia de personas, algunas para consultar sobre alguna cuestión determinada de las liquidaciones y otras para oponerse al plan. El registro se va a encontrar abierto hasta el 8 de junio inclusive, con lo cual aquellas personas que aún no se acercaron y quieren manifestar su oposición al plan lo pueden hacer todavía. ¿Cuál es el porcentaje de adhesión a ese registro? Sí, no lo tenemos determinado puntualmente porque hay que hacer todo un estudio de las firmas y demás, pero creemos que ronda el 30% hasta hoy. ¿Y ese número en qué condiciones pone el plan? Tenemos que evaluar cuando se cierre el plan, el registro de oposición el 8, hacer una evaluación, si ese 30 efectivamente es un 30 o es un poquito menos, y depende de lo que den los números, nos sentaremos y evaluaremos cómo continuamos o no con este plan. Hay mucho trascendido en relación al plan. Le consulto directamente, ¿es posible que se prioricen determinadas arterias, 2 o 3, donde la contribución seguramente pueda tener algún viso de continuidad que ustedes estén previendo y se deje el plan provisoriamente de lado? Nosotros estamos evaluando varias posibilidades. Le repito, tenemos que esperar al 8 a que cierre el registro de oposición para luego determinar los pasos a seguir. Una posibilidad es continuar con áreas o zonas que quieran el pavimento, que así lo manifiesten, pero bueno, todo va a depender de cómo cierre el 8 el registro de oposición. ¿Eso requeriría una ordenanza nueva, entiendo? Sí, así es. ¿Y ustedes cómo tomaron lo que sucedió en el Consejo, secretario, en relación a lo que se trató sobre tablas, un proyecto de minuta de comunicación para suspender el plan directamente y otro para postergar hasta después del 8 la resolución del mismo? Sí, nos parece, nosotros estuvimos en el Consejo, estuvimos con Eva, que bueno, fue muy clara recién al respecto, estuvimos con Micaela Nagel, que es la secretaria de Obras, y también estuvimos con personal de planta. El diálogo fue muy bueno, la verdad, en el Consejo. No prosperó el proyecto, y no prosperó, y en realidad fue 6-1 la votación. Me parece que en líneas generales el Consejo se portó de una manera absolutamente responsable, porque es lo que nos manifestó, la charla fue muy buena, y nos decían, bueno, suspender ahora, cuando está el registro de oposición, justamente está transcurriendo el periodo en el que la gente que estima que no está en general, lo que estima es que no está en condiciones de hacer frente por una situación económica delicada a una cuota que es cierto, no es económico el pavimento, y este plan tiene la particularidad de que al ser tan ambicioso, muchos canales, no los troncales por supuesto, pero canales secundarios se incluyen en el plan. Entonces bueno, el costo del plan es algo mayor que en planes anteriores que fueron menos ambiciosos. Pero como te decía recién, los concejales fueron muy responsables, manifestaron que lo mejor era esperar el resultado del registro de oposición, ver cómo quedaba el mapa del registro de oposición, también teniendo en cuenta las zonas. Ahí se hará una evaluación. No es inmediatamente el 9, que es cuando cierra el 9 o el 8. El 8. El 8 inclusive. El 8 inclusive, claro, el 9. No se va a poder ser absolutamente, no se va a poder contar, mejor dicho, con todos los datos perfectamente elaborados por zona, sino que va a llevar un par de días para el 9, pero sí ahí se estará en condiciones al menos de decir, bueno, en 2, 3 días, una semana vamos a contar con el fino, que bueno, lo van a elaborar por supuesto el personal de planta. Ahí se verá cada zona, cómo quedó la oposición en cada zona. Hay zonas en que es mayor la oposición, otras en que es menor, y a partir de allí será cuestión de sentarnos, de charlar. Creemos que va a haber un diálogo muy maduro en este sentido, estamos convencidos de eso, y también con el Consejo, porque una muestra fue la última reunión que la tuvimos el lunes. El lunes fuimos para allá. El viernes. Ahora estuvimos el viernes, tenés razón, el lunes ayer fue feriado, el viernes estuvimos allá, estuvieron todos los concejales, y en general en las reuniones que tenemos en los barrios con vecinos,
y esto también lo manifestó la gente de planta cuando se le preguntó expresamente la gente que iba a firmar el registro de oposición, qué manifestaba. Y en línea general lo que manifestaba era que sus recursos, los recursos con que contaban, sus ingresos, hoy les dificultan hacer frente a una cuota que puede ser de 100, 120 mil pesos, y bueno, por ahí muchos, el sueldo hoy, un sueldo de 1.200.000 pesos, representa el 10% de ese sueldo. Ya con ese sueldo no se está llegando a fin de mes. 2 sueldos serían 2.400.000, 2.500.000. Es muy difícil, lo entendemos, hacer frente a una cuota que representa entre el 10 y el 5% de los haberes. También la preocupación por gente que nos manifestaba que hace 3 años hubieran podido hacer frente a este tipo de cuota, hoy se le hace mucho más complicado. Hay ya problemas de trabajo, no necesariamente de desocupación, también hay algunos problemas de desocupación, sino de una pauperización del ingreso y una pauperización de las condiciones de trabajo. Ya no hay tantas horas extras para los que están trabajando formalmente, para los que tienen trabajo informal también se hace más complicado. Así que estamos en una situación social en la que hay que ser prudentes y hay que estar muy atentos. En este momento, eso sería una situación social en la que hay que ser prudentes y estar, como te decía recién, muy atentos para ver cómo evoluciona. Noto que se viene hablando cada vez más de las zonas del pavimento. Ya lo habíamos hablado cuando estuvo la secretaria aquí, y esto me parece que va como tomando fuerza, pero no está plasmado en la ordenanza. ¿Por qué no se lo encaró directamente así en la ordenanza inicial? Sí, el artículo 1 refiere al anexo, y en el anexo están las zonas. Pero plan. Digo, ¿no está planificado el hecho de que si cae una por oposición vaya a hacerse después en otro momento? Está como todo conexo, digamos. Sí, está también la posibilidad de evaluar, como decíamos hoy, de evaluar cómo se desarrolla esta ordenanza y pensar en otras alternativas también a futuro. Y usted recién dijo, sí, es posible que analicemos otra ordenanza. Sí, por supuesto. Tenemos la responsabilidad nosotros de planificar la ciudad, de generar la infraestructura a mediano plazo. Sabemos que el pavimento es necesario. Hoy el contexto económico del cual somos conscientes no acompaña, pero entendemos que es sumamente necesario tanto la obra de pavimento como la obra hídrica, que a las puertas de un niño de gran magnitud entendemos que es necesario tener esa obra que es básica para cualquier ciudad que quiera desarrollarse y crecer. ¿Y sí, qué quiere agregar? No, simplemente que en línea general lo que queremos llevar también es tranquilidad. Esto también lo hablamos con los concejales, informar con responsabilidad, porque en realidad nadie, esto es muy importante que tengamos en claro que nadie tiene una deuda de nada actualmente, sino que se generaría recién, que tendría que ser, se reelaborarían seguramente las liquidaciones, llegado el momento, pero todavía no hay ninguna deuda, porque justamente se está viendo si prospera o no el registro de oposición, y a partir de allí se determinará si se hace efectivamente el plan de pavimento, si se puede hacer de manera integral, que en principio parecería muy complicado, si se hace por zonas, si se reelabora íntegramente. No hay ningún riesgo absolutamente en este momento de nada para nadie, porque hemos tenido gente que ha acudido a la municipalidad, jubilados y demás, y han acudido con preocupación por versiones que les han llegado, que podrían correr algún peligro sus ingresos, y en absoluto, el plan todavía es un plan que solamente tenemos una ordenanza aprobada y un plan que se está sometiendo democráticamente a la ciudadanía para que opine y en caso se oponga o no a la realización de ese plan. Así que mucha tranquilidad. Recién estamos en un primer momento y se evaluará los resultados del registro de oposición, y a partir de allí se evaluará también esto que vos decías muy bien, que es en un plan tan grande la influencia de la obra hídrica, que nunca se hizo un plan tan grande. Este plan fue aprobado en principio en el 22 y modificado posteriormente el año pasado, pero de una manera muy parcial.
Entonces, bueno, eso lógicamente pesa también en la cuota. Me trajo a la memoria recién cuando habló de la notificación, esto de que aparecía en primera instancia, usted tiene una deuda, que ya lo hemos conversado en algún momento. Quien lo trajo de nuevo al tema fue el referente de APSE, que quería reunirse con ustedes. ¿Hubo encuentro con los referentes institucionales que salieron a los medios o que fueron consultados y que pedían reuniones? En mi caso, no estuve en contacto en una reunión formal, informalmente. Hemos tenido charlas con gente de muchas instituciones. Por ejemplo, estuvimos charlando y con una charla constructiva con referentes de la Federación de Vecinales y referentes técnicos de la Federación de Vecinales, que también fueron responsables, y eso también lo quiero resaltar. De hecho, también resaltaron la magnitud, lo ambicioso de este plan de pavimento. Evaluaron ahí que por ahí era un tema que le generaba muchas dudas, pero también manifestaron, y lo manifestaron por escrito, que en el caso de recurrir a la realización de un plan de pavimento de estas dimensiones o de cualquiera, a tercerizarlo íntegramente, la obra sería mucho más cara. Y eso lo plantearon por escrito y lo celebramos porque es una muestra de responsabilidad en ese sentido. Nosotros intercambiamos y abrimos nuestros presupuestos en detalle. Ellos estuvieron analizando el presupuesto primero de la obra, luego la metodología de distribución en las parcelas, y quedaron de acuerdo con nosotros en que no había ninguna diferencia en el costo que ellos habían calculado, o había una mínima diferencia. Perdón, ¿quién quedó de acuerdo con eso? ¿La gente de Federación? Los técnicos que enviaron en líneas generales, que en los costos no estábamos tan alejados. En la distribución, quizá algunas cuestiones de algunas consideraciones, pero muy pequeñas, no encontramos muchas Eso difiere diferencias. bastante con la información que dieron anteriormente, por eso lo remarco. Esta reunión con ellos, ¿cuándo fue con los técnicos exactamente? Permanentemente, hasta hace una semana, estuvimos todos los días trabajando. Porque juntos. ellos hablaban de una realización de unos 73 millones, que era el costo al que preveían que se podía bajar la realización por cuadra, ¿no? Ellos descontando la obra hídrica, claro. Que es el 32% de la obra, descontando la obra hídrica, llegaba en un valor de 73. Y entonces acuerdan con que el valor que ustedes establecieron, de acuerdo a los estudios que ustedes hicieron, es el correcto. Es el correcto, sí, incluimos la obra de desagües, que es muy importante. Y la morosidad. Y la morosidad que se prevé también, que bueno, se la denomina incobrabilidad, en realidad no es incobrabilidad, es morosidad, porque bueno, desde esto también hay que resaltarlo. No hubo un remate desde ninguna gestión de ningún inmueble, y esto por eso es una irresponsabilidad hablar en esos términos, porque hay que llevar tranquilidad a la gente y algunas cosas tienen que salir por fuera de la agenda política partidaria y entender que muchísima gente está pasando una situación delicada y no se puede jugar de esa manera. Y desde el 83 a la fecha, en ninguna de las gestiones de los distintos signos políticos hubo algún remate de una casa. Nunca. El último fue en el último año de la dictadura, que fue exactamente en el año 83. Siempre se renegociaron las deudas. Primero que no hay deudas por esto, pero también lo quiero resaltar, siempre se renegociaron las deudas, siempre se charló con aquellos que tenían una situación vulnerable, y las distintas gestiones lo hicieron, y de distintos signo político. Aún hoy, por refinanciaciones justas que se dieron en gestiones anteriores, por situaciones sociales delicadas, hay quienes están aportando al plan de pavimento que ya terminó, que fue el plan de accesibilidad anterior. También hay quienes no pudieron pagarlo. Sí se hizo los reclamos correspondientes y las acciones correspondientes históricamente, porque cuando se vende ese inmueble o se transfiere ese inmueble, sí hay que cancelar esa deuda, pero como hay que cancelar cualquier deuda que derive de algún tributo. Entonces en eso queremos ser muy enfáticos, llevar tranquilidad, y creo que la gran mayoría del arco político hemos coincidido con la gran mayoría del arco político en ser responsables en este sentido. Hablando de la morosidad, está prevista esa cuota en 18%. Exacto. Si estamos alrededor del 30% de oposición, eso puede hacer prever que a lo mejor ese 30% no va a pagar. ¿Cómo sería la diferenciación? ¿Eso es lo que hace caer un plan? Tenemos que analizar, le repito, después del 8 de junio, cuando cerremos el registro. Sí, pero me refiero a cuáles son los criterios que van a primar. Eso entre otros. Exactamente. Como dice Eva, eso entre otros también dependerá. No es lo mismo si dentro del plan de pavimento queda subsistente
Supongamos que el plan de pavimento podría, interpretemos que se podría dividir por zonas y ejecutarse parcialmente en alguna zona. No es lo mismo si la zona que se puede ejecutar es una zona que tiene una obra hídrica importante, así no lo es, porque si justamente queda subsistente dentro de este plan, o interpretamos que queda subsistente porque no alcanzó el 40% del registro de oposición, una zona que tiene canales que son muy costosos, habría que recalcular y se tornaría mucho más cara porque se dividiría ese monto entre una menor cantidad de gente. Entonces, cuanto más chico el plan, más cara la obra. En el caso de que... Si la zona que queda en pie, por decirlo de alguna manera, es una zona que tiene desagües, se encarecería el plan. Si la zona es una zona que no tiene desagües, bien, no lo sería así. ¿Qué pasó con el estudio al que el intendente anunció formalmente la convocatoria a las instituciones para que analicen costos? ¿Se definieron esas instituciones? Sí, estuvimos reunidos hace un par de días con gente de UTN, con el decano de UTN también, Regional Santa Fe. Ellos quedaron en enviarnos una notificación formal y estamos en el intercambio de información. ¿Y ustedes en lo informal ya tienen algún adelanto de esa información? No, todavía no, todavía estamos a la espera, pero lo fundamental es que el plan sea transparente, que el plan se mantenga el acceso tranquilamente a todos los costos, al cálculo de los costos, y bueno, después se evaluará, como fue muy clara Eva cuando decía, depende de la zona que quede en pie, para decirlo de alguna manera, va a impactar de una manera diferente en el costo total del plan y a su vez en cómo ese costo se va a trasladar a los vecinos. Por eso se van a analizar, antes de tomar una definición, se van a analizar muchas variables. No va a ser solamente la variable, si bien es la más relevante el registro de oposición, pero tenemos que ver integralmente cómo podría quedar ese plan, porque bueno, eso es la actitud que consideramos más responsable. El gobernador es muy cercano a la gestión. Sí. ¿Tomó noticias acerca de lo que significa la inversión hídrica que hace falta y hay algún compromiso formal por la obra hídrica o no? Se avanzó y se presentaron... Fuera de Oenfels, digo. Sí, bueno, Oenfels es una obra hídrica monstruosa, corregime Eva, pero aproximadamente 11.000 millones. ¿Pero fuera de ella? Fuera de ella están presentados también todos los proyectos correspondientes, creo que todos están presentados. Están todos presentados del año pasado. En provincia y se están gestionando. Lógicamente, ya la provincia está aportando esperanza a una suma que serían, cuando esté terminada la obra, 11.000 millones. Los canales íntegros son los canales secundarios que están dentro del plan de pavimento, sería una suma similar. Entonces, si bien el gobernador tiene buena predisposición, no es fácil que aporte íntegramente esa suma. Porque además de los desagües tenemos dos obras hídricas importantes, que son dos alcantarillas, en 1 de Mayo y Alem, y 1 de Mayo y Paso Vinal. Esas dos obras también están comprometidas y enviadas a provincia para su ejecución. ¿Cómo es esto del ranking de calidad de vida en las ciudades? San Carlos quedó primera, Esperanza quedó tercera. ¿Qué se evalúa ahí? ¿Se sabe exactamente cuáles son los criterios? Leí la noticia, no leí el estudio en profundidad. O sea, no estaban notificados de que se estaba haciendo la muestra. No. No, pero creemos que es injusto, creemos que la primera es de Esperanza, sin ningún tipo de lugar a duda. Esto es, por supuesto, que es un estudio que realizan en base a varios criterios. Sí. Tiene que ver con la calidad de vida, con la prestación de servicios, con el acceso a la educación y a la salud en estos lugares, así que evidentemente habrá que ponerse en forma como para superar a los vecinos. Sí, ¿no? Totalmente. Debemos decir que Rosario quedó de todas maneras también muy bien calificada y Santa Fe. Las grandes ciudades ahí tienen por supuesto, la prevalencia de los servicios públicos muy a flor de piel, más allá de también varios problemas con el acceso de los distintos barrios a eso. Pero muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos como siempre.